Buenas tardes, tengan todos, estimados hermanos, estimados amigos, el Señor les bendiga grandemente. Hoy me encuentro con nuestro hermano Richard Évora, de la Iglesia de Cristo que se reúne en Maracay. Quisiera aprovechar su visita y quisiera conversar un poco con él sobre un tema no menos importante de la Iglesia de Cristo, acerca de la Iglesia de Cristo y las denominaciones. La Biblia enseña claramente una gran diferencia entre la Iglesia de Cristo y las denominaciones. Pero lamentablemente muchas personas ignoran estas cosas. Entonces hoy vamos a compartir con todos ustedes, en la compañía de nuestro hermano, y vamos a hablar un poco acerca de ese tema de la diferencia que existen. Así que, hermanos, ¿qué podemos decirle a nuestros hermanos y a las personas que puedan ver este video acerca de esa gran diferencia que hay entre la Iglesia de Cristo y las denominaciones y qué implicaciones tienen? Claro, es interesante poder marcar una diferencia entre lo que realmente es la iglesia bíblica, porque cuando hablamos de la Iglesia de Cristo, tenemos que hacer necesariamente mención de la única iglesia establecida por el Señor y que está fundamentada sobre su doctrina, sobre sus enseñanzas, y de hecho los parámetros de práctica o de ejercicio que se tienen que llevar a cabo a través de la iglesia. Es interesante, ¿no? Hablar de la Iglesia de Cristo versus las denominaciones, y esto en vista de la existencia de múltiples grupos religiosos que se presentan como las iglesias del Señor, es decir, que usan el nombre del Señor como fundamento de sus organizaciones religiosas. Y bueno, creo que hay varios aspectos a tratar, ¿no? Con respecto a eso. Creo que hay varios aspectos. Por ejemplo, lo que nosotros llevamos a cabo en términos de adoración, formas, plan de salvación, y estos aspectos que nosotros llevamos a cabo como práctica fundamentada en las Escrituras, y compararla con la práctica de acción o de adoración que llevan a cabo las denominaciones. Muy bien, hermano. Una cosa interesante es también hacerle al conocimiento de las personas qué es una denominación, porque estoy seguro que muchos ni siquiera saben qué es el significado de lo que es una denominación. Una denominación es cuando ese grupo religioso tiene un nombre, tiene un fundador, de hecho un fundador humano. Entonces por eso son denominaciones. Ahora, lo importante también que las personas deben tener claro, deben saber, es que nuestro Señor Jesucristo no autorizó ninguna denominación. Entonces estas denominaciones simplemente están, su origen por el hombre, origen humano, y no tiene nada que ver con lo que enseña las Escrituras respecto a la iglesia del Señor. El hermano decía algo muy interesante. Por ejemplo, una de las diferencias que nosotros podemos ver es que por ejemplo, una denominación, o la mayoría de las denominaciones, vamos a decirlo así, yo creo que es así, todas. Por ejemplo, en cuanto al asunto de la salvación, que es importante. El plan de salvación, claro. Plan de salvación, perdón, sabemos que ellos no lo enseñan conforme a la Escritura. Entonces, esa es una diferencia. Por ejemplo, hermano Richard, ¿será cierto lo que enseñan las denominaciones acerca de que solamente hay que tener fe y creer y eso basta para que la persona sea salva? No, efectivamente, pues cuando hablamos de el plan de salvación, en la Biblia se muestra de manera explícita unos pasos que se deben seguir. Y es que en la misma comisión del Señor Jesús a sus discípulos, el Señor da unas instrucciones precisas. Y entre las instrucciones, por ejemplo, que aparecen en Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, el Señor dice a los discípulos que ellos tienen que predicar el evangelio a toda criatura, y luego el que cree, la persona que cree y sea bautizado, es decir, se mencionan dos pasos, el creer y el bautismo, esa persona obtiene la salvación.
Y luego dice que el que no cree, pues, es condenado, lo cual quiere decir que en ese texto hay dos requisitos para ser salvo y hay un requisito para ser condenado. Muy bien, entonces definitivamente la fe sola o el creer solo no es suficiente, ¿verdad? Para que una persona pueda ser salva. Y además de lo que dice nuestro hermano, tenemos en la Biblia, dice Santiago, que la fe sola no es suficiente, ¿verdad? Santiago dice que la fe tiene que estar acompañada con obras. Sí, correcto, 2:24. Ajá, porque si no, la fe sola es una fe muerta. Entonces, si entiendo yo, si una persona que está en esos grupos religiosos, en esas denominaciones, está pensando que la fe sola es suficiente para él ser salvo, bueno, la Biblia dice que no. La Biblia dice que no, que necesita tener una fe que obra, una fe viva, es decir, obedecer otros requisitos que están establecidos en el plan de salvación que menciona usted, hermano. Correcto. Entonces, ya podemos decir que lamentablemente esa persona, si piensa eso, está equivocada y eso no le va a servir. Pero eso lo enseñan las denominaciones. Entonces ahí vemos una gran diferencia también. Una gran diferencia. Otra diferencia, hermanos, que podemos ver entre la iglesia del Señor, lo que la iglesia del Señor enseña en cuanto a las denominaciones. Ya sabemos que la fe sola es una enseñanza solamente humana. Sí. Es correcto. Pero ¿qué otras diferencias podemos marcar nosotros, enseñarle a las personas que conozcan esa diferencia? Sí, claro, pero déjame volver al principio, porque al principio hablabas de la denominación versus la iglesia de Cristo. Ajá. Y explicabas lo que realmente significa la palabra denominación, que es simplemente nombrar con un nombre o identificar con un nombre, ¿verdad? Correcto. Bueno, no hay un texto bíblico donde ni el Señor ni los apóstoles nos muestren que la iglesia poseía un nombre. De hecho, ni su iglesia en un sentido universal, ni las iglesias en el sentido local, los discípulos ni los apóstoles osaron ponerle un nombre. Y vemos claramente, por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 1, en 2 de Corintios capítulo 1, donde Pablo en su carta al principio, cuando se presenta y hace referencia a los recipientes de la carta, él les menciona como la iglesia de Cristo que está en Corinto o la iglesia de Dios que está en Corinto. Y luego el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 16, verso 16, en su salutación final, él dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. Claro, no entonces, como un nombre propio, no, obviamente. Exacto, no como un nombre propio, sino en un sentido de pertenencia a Dios. Él menciona a la iglesia en un sentido de pertenencia a Dios. Pero está interesante esa parte inicial donde explicabas lo del nombre, porque sinceramente, pues, vemos que las denominaciones o llamadas iglesias evangélicas, o como nosotros los llamamos, denominaciones porque tienen nombre, a diferencia de los lugares o las iglesias que están constituidas de nuestra parte, no tienen un nombre como tal, sino que en su rótulo simplemente puede decir, aquí se reúnen cristianos para adorar a Dios, como es el caso donde me reúno, y en el caso tuyo creo que también dice igual, ¿verdad? Sí. Bueno, hay otros hermanos que colocan en el rótulo, aquí se reúne una iglesia de Cristo. Y así sucesivamente, pero siempre nosotros haciendo alusión a que le pertenece al Señor. ¿verdad? Correcto. Que le pertenece al Señor. Sí, tú mencionaste que los apóstoles, a Pablo, se refirió como iglesia de Cristo, iglesia de Dios, pero no como un nombre oficial. Correcto. Ni propio. Y el mismo Jesús, cosa interesante es que el mismo Jesús cuando habla de su iglesia, él no le colocó ningún nombre también. Correcto, correcto. Partimos de ahí y por eso en la Biblia es que no se conoce un nombre como tal, pues, en referencia a la iglesia de Cristo. Ya. Muy bien. Entonces, esa es una diferencia. Ajá, sí. Ya tocamos dos puntos que nos diferencian, ¿verdad? Claro, hay otro punto, hay varios, pero obviamente por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder tocar, pero vamos a tratar de tocar lo más importante, lo más resaltante. El de la fe sola, bueno, eso hay que descartarlo porque no funciona así, no es solamente con la fe sola. Ya hemos visto que la fe tiene que estar acompañada
de una obediencia, de acción, de una Sí, obra. tiene un sentido de acción también. Tiene un sentido de acción. Claro. Pero, hermano, lo que queremos es que la gente entienda las implicaciones, porque esto tiene que ver con la salvación de la persona. Por supuesto. Tiene que ver con la persona. Una persona que está en una denominación y tiene una falsa enseñanza, esa persona lamentablemente no va a poder alcanzar la salvación. Y digo esto porque hay algunos hermanos, muchas personas piensan esto y lamentablemente algunos hermanos parece que entran también en esa opinión, de que creen que las personas, aunque estén en un grupo denominacional, no están perdidas, pueden ser salvos. Pero no sé, yo creo que eso no compagina mucho con lo que dice la Biblia. Bueno, Primero porque Jesús no ha autorizado ninguna denominación. ¿Cómo exacto. puede ser una persona salva? Pero me gustaría ahondar un poco más. Claro, es que de hecho, mira, cuando nosotros hablamos del bautismo como requerimiento o requisito dentro de el plan completo de salvación que está establecido en las Escrituras, que su finalidad es para salvación, porque así le llamó el Señor. Y luego Pedro dijo que era para perdón de los pecados, en Hechos capítulo 2, verso 38. Y luego Pablo dice en Hechos capítulo 22, verso 16, cuando relata su conversión, que Ananías le dijo que lavara sus pecados en el bautismo. Y si leemos Romanos capítulo 6, desde el verso 3 al 5, allí tenemos nosotros todo lo que representa el bautismo. Es decir, para nosotros nacer de nuevo, para nosotros resucitar, morir primero al antiguo hombre y resucitar a una vida nueva, de acuerdo a ese último texto en Romanos capítulo 6, bueno, dice que es necesario bautizarse. Y el verso 7, fíjate que es interesante, Jesús, porque ahí en Romanos 6, en el verso 7 dice que después que nosotros salimos de las aguas del bautismo, dice que, y que morimos y nacemos, dice que somos justificados. Correcto. O sea, recibimos la justificación a través de esa práctica, de esa actividad llamada bautismo. Correcto. Bueno, por otro lado, fíjate, Jesús, para adelantar un poco, ¿verdad? Dentro de las cosas que llevan a cabo las denominaciones, grupos evangélicos, y yo no generalizo, tal vez hay algunos que no tengan esas prácticas que comúnmente tienen la mayoría de las denominaciones. Existe lo que es el emocionalismo, la parte espectacular donde hacen espectáculos, que las iglesias llevan a cabo una reunión que más bien parece un show, parece Correcto. Un centro de espectáculo, conciertos, saltos, diversiones y este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso con respecto a lo que dicen las Escrituras? Bueno, ¿cómo la ves? Es totalmente contrario a lo que enseña la Escritura. Y es precisamente porque son iglesias que son fundadas por hombres con doctrinas humanas. O sea, no aplican la doctrina, en este caso la doctrina de Cristo. Okay. Y por eso es que se marca esa gran diferencia. Pero tú tocaste el tema del bautismo, que es otro de las diferencias que podemos nosotros destacar entre la iglesia de Cristo y las denominaciones. Porque hay denominaciones, sabemos que hay denominaciones que niegan el bautismo como un requisito indispensable. Ahora la pregunta es, hermano, ¿qué pasa con aquella persona que está en esos grupos denominacionales y no es bautizada? Ah, ok, entiendo. Sí. Bueno, es que una persona que no es bautizada, dudo mucho que pueda obtener la salvación cuando de manera clara el Señor ha dicho cuáles son los pasos para obtenerla. Y dentro de los pasos para obtenerla se menciona claramente el bautismo. Fíjate tú que Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21, el apóstol dice que el bautismo nos salva. ¿Sí? Nosotros sabemos que salva es el Señor. Claro. Pero como método de salvación, el Señor estableció la inmersión, es decir, el bautismo. Entonces, yo dudo mucho que en una organización religiosa donde se hayan cambiado los principios bíblicos del plan de salvación
y se hayan sustituido por algo que ellos llaman una oración de fe. Bueno, yo dudo mucho que esta tenga el efecto para salvación, tenga el efecto que ellos desean que tiene o que ellos dicen que tiene para salvación, cuando han profanado los principios del plan de salvación establecido por el Señor. Y es lo que nosotros vemos en las Escrituras. Correcto. Entonces, definitivamente, una persona en una denominación que no es bautizada no puede ser salva. No, por supuesto que no. Definitivamente no, porque la Biblia enseña, y esto lo enseña hasta el mismo Señor Jesucristo, la necesidad del bautismo. No olvidemos lo que dice Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Exacto. Si las denominaciones no bautizan a sus miembros porque tienen una idea diferente, bueno, no podemos decir nosotros que esa persona es salva. Ojo, ellos dicen que ellos sí bautizan, mas no lo hacen con los propósitos que el Señor dice que tiene el bautismo. Porque el texto que mencionaste dice que la persona se bautiza para ser salvo. Pero en las denominaciones te enseñan que el bautismo es un acto que se lleva a cabo para simbolizar, o mejor dicho, proclamar públicamente, para dar testimonio, como dicen. Una proclamación pública de la salvación que ya tú recibiste cuando hiciste una oración de fe. Correcto. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. No, y el mismo pasaje no lo enseña así, porque el pasaje dice creer y bautizarse. No dice creer, fuiste salvo y ahora si quieres te bautiza. Eso no lo dice el pasaje. Correcto, exacto. Por eso es que el bautismo entra en los requisitos indispensables para ser salvo. Muy bien, exacto. Bueno, entonces, saltando este paso, Jesús, fíjate, por cuestiones de tiempo, quiero que entres en el asunto del sistema de adoración, como ya te había mencionado. Hay mucha gente que se pregunta por qué nosotros llevamos un culto con este estilo. O sea, muchos dicen que somos muy callados, muy silenciosos, que nuestros cultos no son avivados. De hecho, hay personas que se han atrevido a decir que el Espíritu Santo no mora en el lugar donde nosotros nos reunimos, porque los cultos normalmente no son carismáticos, emocionalistas, no ven los hermanos que saltan, aplauden. De hecho, no usamos instrumentos musicales. Claro. Bueno, quiero que me ayudes un poquito en esto a explicarle a la audiencia por qué nosotros llevamos a cabo los cultos de esta manera. Bueno, en primer lugar, nosotros seguimos las instrucciones que recibieron los primeros cristianos, los ejemplos apostólicos que tenemos ahí, ejemplos aprobados por Dios, qué hacían ellos cuando se reunían, cómo tenían las prácticas. Y otra cosa que tú mencionaste ahí, que ciertamente la gente habla que somos calladitos. En realidad no somos calladitos para nada. Somos los más que hablamos de la palabra de Dios, ¿cierto? En comparación con las denominaciones. En ese caso los calladitos serían ellos, o los callados serían ellos, porque ellos muy poco citan las escrituras. Se va más por la parte que tú mencionaste, el emocionalismo, sentimentalismo y ese tipo. Ese es el evangelio que ellos predican. Sin embargo, nosotros predicamos el evangelio bíblico. Claro. El evangelio que dejó Jesús, el evangelio que predicaban los apóstoles. Nosotros nos apegamos a eso. Y sabemos que ese tipo de evangelio no es popular, lamentablemente. Pero es lo que la gente necesita oír. Y es lo que la gente requiere obedecer para poder ser salvo. Esa es la diferencia, Richard. Así es. Esa es la diferencia. Bueno, pero es que efectivamente, cuando dice que nosotros citamos la Escritura para todo lo que hacemos, y nosotros nos preocupamos por explicar las razones por las cuales nosotros llevamos a cabo nuestros cultos al Señor de esta manera que lo llevamos. Por ejemplo, nosotros no usamos ni el aplauso, ¿verdad? Ni utilizamos instrumentos musicales. Bueno, primero el aplauso sería un instrumento musical, ¿no? Hay que entenderlo que el mandamiento en el Nuevo Testamento tiene que ver con cantar. Cuando nosotros leemos textos, por ejemplo, como Colosenses capítulo 3, verso 16 y Efesios capítulo 5, verso 19, dice claramente que los cristianos deben cantar al Señor en sus corazones.
Es decir, el instrumento que se menciona en las escrituras para cantar es el corazón. Y muchos dicen, fíjate, porque esto es interesante, Jesús. Muchos dicen, bueno, pero es que en el Antiguo Testamento al Señor le agradaban los instrumentos, David adoraba con instrumentos. Bueno, sí, y es que él menciona eso en los Salmos, dicen algunos, ¿no? Bueno, pero hay que tomar en cuenta que David no solo hacía eso, David sacrificaba animales también. Sí. Y entonces por el hecho de que David en el Antiguo Testamento sacrificaba animales, quiere decir que nosotros tenemos el deber o podemos sacrificar animales en la iglesia. No. Como práctica, ¿no? Claro. Como forma de doctrina o forma de práctica. Entonces, bueno, no, nosotros simplemente entendemos que el Antiguo Testamento tuvo un rigor hasta la muerte de Jesús, como lo dice Colosenses capítulo 2, verso 14 en adelante, y también Efesios capítulo 2, verso 14 hasta el 20. Bueno, y dice que el Señor Jesús, con su muerte, derribó el muro de separación, ¿verdad? Que había entre judíos y gentiles, y ahora se establece algo que llamamos Nuevo Pacto, o Nuevo Testamento, ¿verdad Jesús? Nuevo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús, ¿tú ves alguna ordenanza o práctica, uso de instrumentos musicales o un estilo de adoración carismático? ¿Tú lo ves allí en el Nuevo Testamento? No. Interesante porque en el Antiguo Testamento sí fue ordenado el uso de instrumentos. Sí hay un mandamiento específico, más no en el Nuevo Testamento. No hay un mandamiento específico. En el Antiguo Testamento fue en referencia a un himnario que se usaba instrumento al pueblo de Israel, a los israelitas. Creo que está en Crónica. Segunda de Crónica, capítulo 28, verso 25 en adelante, si no me equivoco. Sí. Creo que si lo podemos revisar ahí, creo que es allí donde se encuentra. Segunda de Crónica, capítulo 28. Ahí había un mandamiento específico, claro, de uso de instrumentos musicales, sí, y por supuesto que en el capítulo 28, no recuerdo el verso 25, ¿qué dice? Y cada ciudad de Judá hizo lugares. Capítulo 29, capítulo 29, verso 25. A ver qué dice. Vamos a ver cómo dice. Luego sitió a los levitas en la casa del Señor con címbalo y con arpas y con lira, conforme al mandamiento de David. Obviamente era un mandamiento que Dios había dado. Y de Gad, el vidente del rey, y del profeta Natán, porque el mandamiento procedía ¿de quién? Del Señor. Del Señor. Por medio de los profetas. Por supuesto. Entonces aquí vemos un mandamiento directo. Exacto. Y que obviamente ellos tenían que usar el instrumento. Claro que sí. Pero cosas que no pasan en el Nuevo Testamento, en la ley de Cristo. Ahí no hay nada autorizado sobre el uso de instrumentos. Entonces nosotros respetamos eso. Por supuesto, por supuesto. Es igual el tema de el sacrificio de animales, por un lado, la circuncisión, también, la guarda del sábado, todo ese tipo de cosas eran mandamientos que correspondían al Antiguo Testamento. Si no me equivoco, ¿verdad? Sí, bueno, claro, correspondían al Antiguo Testamento. Y es que sí, de hecho, el tema del tan polémico diezmo, los diezmos, que hoy día también es una práctica de las denominaciones, hacen como una extracción muy selectiva del Antiguo Testamento para luego en la iglesia aplicarlo y de esta manera obligar a sus miembros de la iglesia a tener que dar el 10% de sus ganancias. Correcto. Ahora, te pregunto, ¿esto también es aplicable en la iglesia? ¿El tema del diezmo, Jesús? No, o sea, el cristiano no está, la iglesia, mejor dicho, la iglesia no estaba obligada a diezmar. Correcto. O sea, porque fue una práctica para el pueblo de Israel. Y hay mucha enseñanza bíblica en cuanto a ese asunto del diezmo. El diezmo se trata más bien hoy en día para las denominaciones como una fuente de ingreso, pero no tiene ninguna autorización bíblica. Correcto. Para practicarla dentro de la iglesia. Correcto. Lo de David que mencionaste, bueno, primero David tampoco era cristiano, no tenemos que tener eso también en cuenta. No habían cristianos. No habían cristianos. En el Antiguo Testamento no habían cristianos. Para eso. Exacto. Entonces, recurrir a estos argumentos del Antiguo Testamento para justificar prácticas en sus grupos religiosos, en sus denominaciones,
Bueno, la Biblia enseña la situación en que quedan estos grupos religiosos. De Exacto. hecho, Pablo dice, cuando aquellos hermanos en Galacia querían otra vez volver a práctica del Antiguo Testamento, ¿cómo los llamó Pablo? ¿Cómo los calificó? De la gracia haber caído. Te Ajá. desligaste de Cristo. En Gálatas 5:4, Ajá. correcto. Estos grupos denominacionales que tienen este tipo de práctica están todos desligados de Cristo. Eso es correcto. Desligados totalmente. Por eso es que nosotros podemos decir con base bíblica que lamentablemente las personas que están en estos grupos no tienen la salvación. A no ser que se arrepientan, salgan de esos grupos y obedezcan el evangelio correcto. Jesús, pero yo entiendo que nosotros como una organización también religiosa, sí, vamos a usar el término, aunque muchos dicen que no somos religiosos, que ellos no son religiosos, pero sí, el término es aceptable. Nosotros como una organización de adoración al Señor, es decir, como parte de la iglesia de Cristo, nosotros, dentro de la iglesia local, también tenemos la necesidad de un ingreso económico para nuestro crecimiento, ¿no? Para la atención de los necesitados y todo este tipo de cosas que requieren de dinero. Entonces, si el diezmo no se practica en la actualidad, Jesús, ¿cómo nosotros suplimos esa parte, esa necesidad de la iglesia o ese requerimiento de la iglesia? Bueno, hay un pasaje en Primera de Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2, que habla de ofrendas voluntarias. Ya nosotros entendemos que ese es el medio que Dios dejó establecido para el cristiano. La manera en que la iglesia tenga el sustento. Para cubrir ese tipo, no solamente el gasto de la iglesia, sino para ayudar, porque yo creo que lo principal ahí es ayudar al hermano con necesidad. Claro. Ese es el fin que para mí yo veo como el principal de las ofrendas. Sí, sí. De la colecta es para ayudar a hermanos con necesidad. Claro, pero la palabra necesidad nosotros tenemos que amplificarla o darle una extensión hacia todo lo que es necesidad en la iglesia, porque con esa entrada de recursos de dinero se suplen no solo necesidades de hermanos, sino también en todo caso sirve para el sostenimiento de aquellos que trabajan en la obra del Señor. Sí. Fíjate, Jesús, esta parte me interesa bastante, porque el texto dice, nosotros primero no vemos ningún texto en el Nuevo Testamento, en la historia de la iglesia, en el libro de los Hechos y en toda la evolución de la iglesia del primer siglo, no vemos, Jesús, la mención del diezmo como forma de sostenimiento o de recursos de las iglesias locales. ¿Verdad que no? Entonces siempre se mencionan las ofrendas voluntarias. De hecho, ese texto que tú estás usando, que nosotros tenemos como fundamento para llevar a cabo esta práctica, que es Primera de Corintios capítulo 16, verso 1 y 2, dice, correcto, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené, es una orden a todas las iglesias de Galacia, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Ahora nota, hermano Jesús, la cuestión allí no es solamente que es ofrenda y no diezmo, sino que también se especifica un día, Jesús. ¿Qué opinas de eso? Interesante, porque el diezmo, según las denominaciones, es algo que lo pueden hacer ellos si quieren a diario. Ajá. Cuando la palabra dice un día en la semana, se debe hacer las colectas. Un día en la semana. Ok. La ofrenda. La ofrenda, sí. Ok. Las ofrendas. Entonces aquí vemos que estas denominaciones ni siquiera respetan en hacerlo en un día. Para ello, el asunto del diezmo, si es todos los días, mejor recaudan. Ellos tienen ese tipo de... Cada vez que tienen una actividad. Lo pueden hacer. Cuando la palabra de Dios enseña que es una sola vez a la semana. Entonces tú consideras que es una violación al principio. Por supuesto, aparte de que no es diezmo. Ahora, esto del diezmo, bueno, supongamos, el diezmo quiere decir el 10%, ¿verdad? Ajá. Supongamos que una persona, Richard, quiera, bueno, yo me gano tanto, pues yo quiero dar el 10% como ofrenda.
Ajá, lo puede hacer. De manera voluntaria. De manera voluntaria, Okay. yo entiendo que lo puede hacer. Pero la cuestión es que la iglesia no está obligada a que sus miembros estén diezmando, pero si lo hace la persona de manera voluntaria, hay una diferencia, ¿no? O sea, Jesús, que tú quieres decir que no debería existir dentro de la iglesia un sistema de recaudación llamado diezmos o los diezmos. Como mandamiento, no. Claro, o sea, mencionar eso en la iglesia, decir que el sistema de recaudación importante de la iglesia se llama los diezmos, eso no tiene fundamento, ¿verdad? No tiene ningún fundamento. Lo que sí veo que tiene fundamento es la ofrenda, la ofrenda voluntaria, que se lleva a cabo el día, primer día de la semana. El día domingo, correcto. Esa es otra de las grandes diferencias entre la iglesia del Señor y las denominaciones. Ok. Bueno, no sé si el tiempo todavía nos da para ver otra diferencia. Creo que podemos hablar unos 5 o 8 minuticos más. Bueno, vamos a hablar entonces de otra diferencia entre las denominaciones y la iglesia del Señor. Vimos acerca de la fe sola, que eso no funciona así. Vimos acerca del bautismo, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir, Richard, hermano? ¿Qué podemos decir en cuanto a la cena del Señor? Un mandamiento que fue directo de parte del Señor. Eso está excelente, eso está excelente. Bien, nosotros consideramos, y de acuerdo a textos como 1 Corintios capítulo 11, que la cena del Señor, se usan muchas expresiones, ¿verdad? En la escritura. Hoy estoy haciendo memoria de que tú usaste la expresión la mesa del Señor. Ajá. ¿Verdad? La cena del Señor, la mesa del Señor. Algunos le llaman la Santa Cena, aunque ese término sí no aparece en las escrituras. No aparece en las escrituras. Entonces, en cuanto a llevar a cabo lo que es el memorial o el recordatorio, ese mandamiento que el Señor dejó a sus discípulos y luego nosotros tenemos que adoptar como iglesia, yo veo en el libro de 1 Corintios capítulo 11 que allí la razón principal por la cual la iglesia se reúne en términos de adoración, para llevar a cabo la asamblea de adoración, es reunirnos en torno a la cena del Señor, es decir, a ese memorial, ¿verdad? A conmemorar la muerte de Cristo. Luego, el día que nosotros lo hacemos, pues el único ejemplo que tenemos nosotros en las escrituras del día en que lo practicaba la iglesia del primer siglo, lo tenemos en Hechos capítulo 20, verso 7, que dice que el primer día de la semana, es decir, el día domingo, se reunían los discípulos para partir el pan. Entonces, es otra expresión también haciendo referencia a la cena. Partir el pan. Exacto. Pero lo que yo veo en las denominaciones, Jesús, y creo que tú también sabes de eso, es que ellos no lo llevan a cabo cada domingo como lo tenemos nosotros allí en las escrituras de manera explícita, que los apóstoles lo hacían o los discípulos del primer siglo lo hacían, sino que lo hacen cada 3 meses o cada primer domingo del mes. De hecho, el grupo, la denominación esta llamada Los Testigos, mal llamados de Jehová, ellos lo hacen una vez al año y no participan todos sus miembros. No participan todos sus miembros, sino supuestamente participan los 144,000, que eso es un tema que vamos a hablar otro día, los 144,000 que van a entrar al reino de los cielos, porque de acuerdo a la doctrina de los testigos, solo 144,000 personas van a entrar al cielo, ¿verdad? Sí. Bueno, Jesús, entonces en cuanto a eso, creo que tenemos claridad y yo creo que la diferencia es obvia. Las denominaciones no lo hacen de esa manera. No lo practican según las instrucciones. Bueno, creo que algunos lo hacen cada 6 meses. O sea, que hay varias formas como las denominaciones lo practican, pero los únicos que lo hacemos conforme a la escritura es la iglesia. Yo creo que ellos han tomado ese asunto de la cena del Señor como una cuestión de opinión, un asunto de opinión. Ellos creen que ellos pueden deliberadamente elegir un día durante el año o los días durante el año que ellos lo van a llevar a cabo. Pero no es así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos claramente en las escrituras el ejemplo apostólico del día en que se llevaba a cabo esto. Correcto. Y no es como algunos dicen que
Bueno, la Biblia no dice en ninguna parte que no se puede hacer el martes, que no se puede hacer el lunes, que no se puede hacer el miércoles. La Biblia no dice en ninguna parte eso. Pero la cuestión es que la Biblia tampoco dice que se puede hacer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, o el viernes o el sábado. Lo que se dice en la Biblia es que ellos lo hicieron el primer día de la semana. Claro. Entonces ese es el ejemplo que tenemos nosotros y por ahí nosotros nos guiamos. Bueno, Jesús, pero es que, fíjate, bajo ese análisis que tú haces, que me parece correcto, entonces así como ellos pueden cambiar los días, bueno, se pueden cambiar también los elementos de la cena. Es decir, que entonces en vez de fruto de la vid, se puede usar Coca-Cola o café. En vez de pan sin levadura, se puede utilizar una tortilla, ¿sí? Con jamón. Entonces, no, claro, si ese es el fundamento explicativo que ellos usan, o razonan sobre esa base equivocada de que la Biblia no prohíbe, ¿no? Entonces, bueno, también se puede aplicar sobre los elementos. Correcto. Otro puntico, Jesús, que quiero que tú allí sí, allí más o menos hagas una explicación clara, porque este es un tema también muy polémico, que es el tema del liderazgo de la mujer. El tema aquí está la esposa de Jesús y está mi esposa al frente, no salen en la cámara, pero ya están aquí con nosotros. Claro. Y el asunto es que Jesús y yo, nosotros somos predicadores, él acá en San Juan de los Morros, yo en Maracay, somos predicadores de iglesias locales, y en las iglesias donde nosotros somos miembros, las mujeres tienen una posición de sumisión, ¿verdad? Correcto. De sosiego, vamos a usar unos términos bíblicos, de sosiego. Es decir, las mujeres no enseñan en las iglesias locales. Y esto mucha gente nos ha calificado de machistas, Jesús. De hecho, Jesús, han utilizado el término misógino. Sí. Porque dicen que nosotros no somos nadie para prohibirle a la mujer que también enseñe y predique en el púlpito, porque las mujeres son mucho más inteligentes que muchos hombres. ¿Qué tienes que decir a este tipo de señalamientos contra nosotros? Bueno, en primer lugar, no es que se está en contra de la mujer como algunos piensan. Nosotros no estamos en contra. Yo no estoy en contra, no creo que Richard tampoco esté en contra de la mujer. Ni tampoco se trata de una discriminación ni un menosprecio hacia la mujer. De hecho, yo creo que hay mujeres muy, muy inteligentes, muy capaces, quizás hasta más que los hombres. Y quizás haya mujeres con más capacidad dentro de la iglesia de Cristo para enseñar que el mismo varón. Pero ese no es el asunto. El asunto es que Dios, en su divinidad y en su majestad y en su prerrogativa, Él ha dicho que es el varón el que debe ser, el que debe dirigir, el que debe llevar la asamblea, es decir, las reuniones de la iglesia del Señor. Ahora, la mujer tiene un papel importantísimo y especial. Pero ¿qué ha pasado hoy día en cuanto a la iglesia y a las denominaciones sobre ese tema? Bueno, que algunos han pensado que algunas mujeres se destacaron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y eso es razón para ellos, para decir que la mujer ciertamente sí puede dirigir, sí puede predicar y hasta puede ser hasta pastora. Pero cuando nosotros revisamos esos argumentos que ellos presentan, son argumentos totalmente débiles, que no tienen, si se quiere, fundamento. Y subjetivo, ¿verdad? Muy subjetivo y digamos fuera de lugar en algunos casos. Por ejemplo, cuando se discute ese tema de que si la mujer puede o no puede, hay textos claros que lo prohíben. Hay textos claros que lo prohíben. Entonces, ¿cuáles son los textos que ellos utilizan? Bueno, van algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Débora, que fue jueza, fue gobernadora, Urda, pero lo que ellos no se dan cuenta, Raquel, usan el argumento de Raquel. De Ruth, Raquel, Ruth, ¿cuál es la otra? Ese tipo de mujeres que ciertamente Dios le dio un papel y con un propósito, ¿verdad? Pero no toman en cuenta que en ese tiempo esas mujeres no podían ser predicadoras ni mucho menos pastoras, porque no existía la iglesia
del Señor todavía. Claro. O sea, ¿dónde eran predicadoras? Sí, ¿Dónde sí, eran sí, es pastoras? tremendo. Si la iglesia no existía, la iglesia vino cuando vino Cristo y luego Él la establece. Pero ¿dónde esas mujeres tenían ese liderazgo? ¿Dónde? Sí, Jesús, de hecho, ellas no tenían ninguna influencia en lo que era el sector ceremonial. Es que de hecho, Débora, que fue una profetisa y fue una gobernadora, fue una jueza, correcto, ella no tenía influencia en lo que era la esfera religiosa de la nada nación. que ver. ¿Por qué? Porque esto era una designación exclusiva a los varones levitas, es decir, a los sacerdotes levitas. Ellos eran los que intervenían directamente en el templo o antes del templo, pues en la carpa, ¿verdad? En el tabernáculo. Ellos eran los que tenían esa intervención o esa autoridad. Pero toma en cuenta que siempre, aún en el Antiguo Testamento, la parte religiosa era cubierta por varones de este sector de Israel, por esta tribu. Correcto. Entonces, estos ejemplos realmente son ejemplos muy débiles, sin fundamento. Entonces, bueno, vamos al Nuevo Testamento. Bueno, ahí tenemos ejemplos también. Yo estoy hablando en los que tienen esta práctica. Dice, ahí tenemos el caso de Priscila. Señor, pero ¿dónde Priscila era pastora? ¿En cuál iglesia del primer siglo? Correcto. ¿Dónde? Ahí tenemos que, porque ella era pastora, porque ella enseñó a Apolo. Pero vemos que son temas que torcidos, o sea, pasajes que ellos toman para probar su práctica, pero totalmente torciendo dicho pasaje. En ninguno de esos pasajes habla de que ellas eran predicadoras, eran pastoras, llevaban a cabo la dirección en alguna iglesia. En alguna iglesia del Nuevo Testamento no dice, no enseña nada de eso. Lo montan sobre fundamentos falsos. Entonces, falsos, torcidos. Solamente es por el ego de tener ese cargo, que las mujeres están ahí y defienden eso. Ya. Solamente por tener ese control, ese dominio. Claro. Pero escrituralmente no tiene ninguna base para eso. Bueno, pero vamos a lo que sí dice el texto. Correcto. ¿Por qué nosotros entonces, en la iglesia no permitimos el liderazgo femenino? Primero que nosotros de manera arbitraria, individual, no lo prohibimos. De hecho, nuestras esposas y las mujeres de las iglesias, de la iglesia, saben cuál es su posición dentro de la iglesia. Ellas han estudiado los textos y han aceptado su posición y lo hacen con amor. Ellas no sienten ningún tipo de ameno, ¿verdad? Ni se sienten desplazadas porque en la iglesia no pueden ejercer ningún tipo de liderazgo. De hecho, no es un anhelo que hay en el corazón de ellas. Sí. Ahora, lo que sí dice la Biblia. Vamos a leer lo que sí dice. Ok, lo que sí dice la Biblia. Y me gustaría que empezaras allí por lo que dice... en Corintios 14:34. Me gustaría empezar por lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2. Bueno, ¿verdad? Vamos a Timoteo entonces. Leemos desde el 11. Ajá. Del capítulo 2 de Primera de Timoteo. Que la mujer aprenda calladamente. Estoy leyendo la versión de las Américas. Ah, ok. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Ok, Jesús, vamos a ponerle vamos a hacer un break acá. Sí, exacto. Mira, el apóstol Pablo dice, no permito a la mujer enseñar, dice la Reina Valera, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Nosotros sabemos que la palabra silencio no tiene un sentido de callarse absolutamente. Sí, lo entendemos. Porque la mujer debe, en la iglesia, debe orar, debe decir amén, mejor dicho, debe decir amén, debe cantar, y hay cosas donde la mujer debe abrir la boca, sí, ¿no? Más bien, la palabra callar allí significa sosegadamente, ¿verdad? De forma sosegada, tranquila, quieta. Eso es lo que significa la palabra sumisa. Sin embargo, nosotros tenemos también detractores, acusadores, que nos señalan a nosotros en ese pasaje de malinterpretarlo, fíjate. ¿Y qué alegan o qué añaden ellos
para darle fuerza a su argumento? Bueno, que nosotros allí tenemos que entender que hay un contexto histórico, cultural que no entendemos, que es que las mujeres en ese tiempo estaban desplazadas por los hombres, existía el machismo, o que, como dicen algunos, que las mujeres hablaban mucho, eran muy chismosas, estaban alborotando la reunión. Sí. Entonces, yo quiero que tú me digas si realmente eso es lo que dice el texto, porque Primera de Pedro 4:11 dice que el que hable debe hacerlo conforme a la palabra de Dios. Correcto. Bueno, los argumentos que presentan ellos, lo que nombró el hermano Richard, hay otros, aparte de eso hay otros, que Pablo era machista, y sobre todo que ese era un problema cultural. Pero la razón no es esa. Según los versículos el 13 y el 14 nos explican cuál es la verdadera razón. Ok. Vamos a leer esos pasajes. Pero antes sobre este tema es interesante porque la gente le gusta ponerle cosas, inventarles cosas, hablar en este caso por Pablo. Pero fíjense lo que dice él, el verso 13. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. Ok. Entonces estos dos pasajes ya nos dicen la razón. Correcto. Porque la mujer debe estar en silencio, no debe tener autoridad sobre el hombre. Bueno, en ese sentido. Entonces la razón está basada en el orden de la creación. En el orden de la creación. Y la transgresión de la mujer, claro, o la transgresión de estos allí en el Edén. Sí. O sea, cómo se dieron los hechos. Entonces el argumento que utiliza Pablo... el argumento cultural y aquellas cosas que dice la gente no tiene nada no tiene nada que ver con la razón que Pablo da ahí. Sí. Y otra de las cosas, hermano, es que siempre me ha llamado la atención. Pero que eso fue allá en el primer siglo que se le prohibió a la mujer. Eso fue allá en el primer siglo. Pero donde enseña la Biblia que 20 o 19 siglos después, sí podía la mujer presidir las reuniones y tener autoridad sobre el hombre. ¿Dónde lo enseña la Biblia? Claro, ese detalle, claro. ¿Sí me entiende? ¿Verdad? Claro, porque esto fue en el primer siglo, en aquel tiempo, que Dios le prohibió eso por cuestiones de chisme, etcétera, lo que a la gente le gusta decir. Y se lo prohibió en aquel tiempo. Pero si la mujer ahorita está ejerciendo ese rol en la iglesia, donde dice la Biblia que años después sí podía hacerlo. Sí, es una cuestión, creo que de una negación a la aceptación de la verdad bíblica. Claro, total. Esto sí lo dice explícitamente. Lo que dice la Biblia, lo que enseñan ellos y lo que practican ellos, por ningún lado si no lo dice la Biblia. Bueno, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9 que él no estaba sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo sigue vigente. Ese libro, es decir, el Nuevo Testamento, y todo lo que está allí escrito por inspiración del Espíritu Santo sigue vigente, sigue presente hasta la venida de Cristo, ¿verdad? Sí. Es lo que yo entiendo. Claro, bueno, está vigente. Sí, claro, por supuesto, ese texto sigue vigente, eso en ningún momento del tiempo ha sido anulado. Claro, hay un principio básico, que si una cosa es cierta, no puede ser mentira a la misma vez. Claro. Bueno, entonces, si esto es cierto, entonces esto está vigente. Exacto. Bueno, quiero culminar ya con el otro texto, Jesús, que habías dicho de 1 Corintios, que allí también entonces tenemos nosotros otra base para nosotros llevar a cabo nuestros cultos al Señor, ¿verdad? Sin necesariamente la participación de las damas en el liderazgo de la iglesia, presidiendo la iglesia. Sí, este es todavía, al igual, pues interesante que lo que dice Pablo en el otro, en Timoteo. 1 Corintios 14:34. Las mujeres guarden silencio en las iglesias. Lea un momentito el 33, Jesús. Bueno, el 33, es cierto. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Esa parte es interesante, porque el mandamiento no es locativo, o sea, no es solo de la iglesia de Corinto. No. Dice como en todas las iglesias de los santos. Correcto. Okay. O sea, Dios no es Dios de confusión. Las mujeres guarden silencio
en las iglesias porque no les es permitido hablar. Antes bien, que se sujeten, como dice también la ley. Nuevamente, Pablo habla de este asunto de la mujer, que debe estar sujeta. Ok. O sea, no es una cuestión que lo dijo una sola vez, sino aquí la Reina Valera dice, es un poco más, tiene una expresión un poco más tajante, dice, vuestras mujeres callen, sí. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, como también la ley lo dice. Sí. Continúa diciendo, y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Claro. O sea, hay una prohibición bastante notable, ¿ves? De esto. Sí, sí, y es que Pablo está dando razones también. Sí. La Reina Valera dice, es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, fíjense esto, porque la gente insiste y dice, y para, perdón, para menospreciar lo que dice Pablo. Eso lo dijo Pablo porque él es esto, es aquello y todo. Pero Señor, mire el versículo 37. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca. ¿Qué tiene que reconocer la gente? Mira, que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Y entre las cosas que escribe Pablo se está incluyendo el tema de la prohibición de la participación de la mujer, o el silencio de la mujer. Por supuesto, nosotros podemos llevar esto al contexto inmediato de lo que está diciendo Pablo aquí en el 37, que la gente entienda, reconozca que es un mandamiento de Dios. ¿Cuál? Bueno, que las mujeres guarden silencio. Correcto. Que las mujeres guarden silencio. Ahora, Pablo termina prácticamente esto de esa manera. Pero si alguno no reconoce esto, él no será reconocido. O sea, Pablo está diciendo, si usted lo quiere aceptar, acéptelo. Que la mujer no puede presidir, que la mujer tiene su posición y el hombre tiene su posición dentro de la iglesia. Si usted lo quiere aceptar, acéptelo. Si usted no lo quiere aceptar, no lo acepte. Pero usted será rechazado por eso. Bueno, yo creo que nos pasamos del tiempo que habíamos establecido para dar este estudio. Habíamos calculado nosotros 20 minutos, pero sí, creo que nos pasamos. Sí, pero sí tocamos varias partes de la diferencia entre la iglesia del Señor y las denominaciones. Claro que sí, claro que sí. Vamos, más adelante vamos a seguir con estos estudios que creo que son importantes tenerlos en cuenta, ¿sí? Yo creo que lo más importante es aceptar que nosotros tenemos un principio de ley llamado Nuevo Testamento para llevar a cabo el sistema de adoración que a Dios agrada. Y entender que las invenciones del hombre sobran en todo esto. Las ideas de los hombres sobran en todo esto. Sí. Nosotros tenemos un libro llamado Nuevo Testamento que explica de manera muy clara cómo nosotros debemos llevar a cabo el plan de evangelización, incluyendo el plan de salvación, y luego cómo debemos llevar a cabo el sistema de adoración dentro de las asambleas, dentro de la iglesia del Señor. Sí. Finalmente, hermano, para resumir esta conversación, este estudio. O sea, el Señor tiene un plan para la iglesia, tiene un plan de salvación para el hombre. Cualquier otro plan que sea diferente a ese o que difiera de esto, debe ser rechazado. Nosotros conocemos que el plan consiste en que las personas necesariamente tienen que oír, ¿verdad? Tienen que creer, tienen que arrepentirse, tienen que confesar y tienen que bautizarse para el perdón de los pecados. Esto inicialmente ubica a la persona en la iglesia correcta. Correcto. En la iglesia del Señor. Correcto. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, gracias, hermano, por... No, gracias a ti por invitarme. Yo soy el invitado. Si Dios permite, bueno, vamos a tener otra conversación. Bueno, entonces mi esposa por allí va a estar va a finalizar la grabación. El de arriba en el Señor les bendiga y abajo. Y nos vemos una